Shane Road en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, un epicentro de actividad paranormal. Desde hace décadas se han reportado gran cantidad de aparición de fantasmas, un lugar con una leyenda oscura. ¿Qué hay detrás de esta zona de Norteamérica que desde hace décadas ha despertado la curiosidad y el terror en investigadores y curiosos? Esa es la temática que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Para arrancar este dossier les recomiendo la página web que ustedes ven en pantalla y que a propósito cuyo enlace les voy a dejar en la descripción de este video aquí abajo, Ghost City Tours, en donde se habla sobre los fantasmas en las vías del tren de San Antonio, Texas, un dossier bastante interesante y que utilicé como fuente en buena medida para esta investigación que estaré desarrollando. A la hora de hablar de lugares embrujados, de lugares enigmáticos en Norteamérica, sin lugar a dudas tenemos que hablar de este Shane Road, de esta extraña vía de ferrocarril que desde hace mucho tiempo ha venido presentando una serie de actividad particular, curiosa, apariciones de fantasmas, un lugar, una zona en donde ocurrió un hecho trágico que signó para siempre el destino de este punto. Y es que cerca de la iglesia de San Juan, cualquier visitante que se aproxime a esta zona de los Estados Unidos podrá encontrar una intersección entre Bellarmine y Shane. Es exactamente en ese punto que es llamado por los lugareños como Shane Road, allá en Texas. Y es que para muchas de las personas que han visitado este lugar, estas vías del ferrocarril están realmente embrujadas. Es una intersección manchada por sangrientas historias que a lo largo de los años han otorgado una especie de hálito oscuro, han suscitado una leyenda negra sobre esta zona. Pero ¿cuál es el origen de todas estas historias? ¿Cuál es el punto inicial de toda esta actividad particular que ha ocurrido en esa zona de los Estados Unidos? Para ello tenemos que viajar con el vehículo más poderoso de todos, nuestra imaginación, y ubicarnos a finales de la década de los 30 del siglo pasado, en donde ocurrió un accidente que involucra un vehículo muy parecido al que ustedes observan en este momento en sus pantallas o dispositivos. Lo que dice la tradición sobre Shane Road es que en una noche especialmente oscura, una monja, una religiosa, conducía un autobús escolar lleno de niños, los llevaba hacia su casa después de efectuar una excursión. Se dirigían ella hacia Shane Road y al acercarse exactamente a este cruce de caminos, a esta vía del ferrocarril, este autobús se detuvo abruptamente sobre las vías. Para ese momento, los estudiantes, recuerden, eran infantes en su gran mayoría, se encontraban durmiendo. Así que ninguno se percató de lo que estaba a punto de ocurrir. De repente, en medio de la penumbra, hay que tener en cuenta a finales de los 30 no había el mismo tipo de alumbrado público que existiría hoy en día, apareció un tren repentinamente, como si saliera de la nada. De acuerdo a algunos testigos,
investigadores y personas que relatan esta historia, parece que su faro se quemó, el faro que tenía este tren para avisar que venía sobre la vía, así que no ofreció ninguna advertencia de su inminente llegada, y cuando se aproximó a aquel autobús escolar ya era demasiado tarde. Cuando la religiosa que iba conduciendo este automóvil se percató de lo que estaba ocurriendo, tomó el volante, intentó girar súbitamente para evitar un accidente que cegara la vida de aquellos infantes. Lo cierto es que el tren impactó de manera violenta. Este autobús arrojó a esta monja por el parabrisas, quien a propósito sobrevivió milagrosamente. Sin embargo, sus ocupantes, estos niños, estos infantes que se encontraban dentro de este autobús, fallecieron al instante. El tren los arrolló. Lo cierto es que desde ese momento hasta nuestros días se ha especulado que las almas en pena, los espíritus inocentes de estos niños que fueron arrollados por este tren en esta vía en Chain Road en San Antonio, en Texas, siguen deambulando por esta zona y apareciéndosele a los transeúntes. Una de los rastreos informativos que nos puede llevar hacia el cubrimiento de este suceso tan triste y tan impactante nos lleva a esta pieza periodística del diario San Antonio Express, como se percatan, un artículo, una portada de este diario que muestra, o más bien relata, esta triste noticia de estos niños que fallecieron en este impactante accidente. Esta es una pieza periodística del 2 de diciembre de 1938. Una portada bastante diciente: Bus train dead, too likely to go as high as $30 vehicles, Parliament for showdown unplanned. Es muy curioso que algunos investigadores y personas que han hecho hincapié en esta historia establecen que, si bien este relato que les comenté hace unos instantes no es del todo exacto, se inspiró en gran medida en la nota de prensa, en este suceso que enlutó para siempre esta comunidad en San Antonio, Texas, a finales de la década de los 30. Lo cierto es que a partir de ese momento se han reportado una gran cantidad de sucesos anómalos. Hay personas que comentan que si estacionas tu automóvil sobre las vías del tren o muy cerca a las mismas, allá en Chain Road, de repente el vehículo es empujado hacia un lugar seguro por las almas en pena de estos niños que parecen que desde el más allá están decididos a asegurarse que nadie más tenga que vivir ese trágico destino que ellos pudieron experimentar cuando estaban en vida. Y quizás una de las fotos más dicientes y relatos más impactantes sobre esta leyenda de los autos empujados aparentemente por estos espíritus nos lleva hacia el testimonio de Brenda Pacheco. Esta es una mujer que, de acuerdo a los investigadores, que quiso experimentar si era real esta leyenda o si simplemente eran habladurías de los lugareños para fomentar el turismo y demás en esta zona. De acuerdo a los investigadores, Brenda Pacheco, una mujer escéptica, comentó lo siguiente: ella iba en un vehículo cuando de repente decidió aparcarse, decidió quedarse estacionada muy cerca de estas vías del tren, cuando de repente, y sin que ella accionara
algún instrumento dentro de su vehículo, o que hubiese alguna otra persona acompañándola, o quizás otra persona muy cerca, ella se percató cómo su vehículo se movió solo y fue empujado más allá de las vías del tren, poniéndola más bien en seguro frente a un posible accidente en este emplazamiento. Brenda quedó tan impactada por esto que vivió que posteriormente regresó a esta zona y, antes de estacionarse en ese lugar, decidió ir a la parte trasera de su vehículo e impregnarla con talco para bebés, para percatarse si se marcaban huellas de alguien que empujara el vehículo precisamente en ese punto. Y Brenda quedó anonadada cuando, después de parquearse muy cerca de esta vía ferroviaria en Shane Road, allá en San Antonio, se percató de lo que ustedes observan en pantalla: marcas de manos que parecen haber empujado ese vehículo, sacarlo de la vía del tren. Brenda dice que el tamaño de estas manos era claramente de infantes, de niños, muy similar a esta historia, este relato que nos lleva a finales de la década de los 30 y en el cual perecieron gran cantidad de infantes en las vías ferroviarias de este punto de San Antonio, Texas. Desde luego, el testimonio de Brenda Pacheco suscitó muchos más leyendas al respecto, personas que intentaron nuevamente desafiar esta leyenda. Hay algunos que no les pasó absolutamente nada, ni sus vehículos fueron empujados, y pese a haber echado talco no percibieron nada, pero hay otras personas que sí, que también manifiestan haber sido empujados y haber tenido estas marcas de manos de niños empujando su vehículo, sacándolos de las vías del tren para evitar ser arrollados por este vehículo que transita precisamente por estas vías. Dice Brenda y varias de las personas que han experimentado esto de primera mano que en ese punto, pese a percibirse el sonido retumbante del tren muchas veces cuando viene en camino, es como si no hubiese nada más en ese punto, como si hubiese un silencio absoluto, como si las personas que se detuvieran en ese punto llegaran a un lugar específico en el cual tuviesen contacto con otra dimensión, con una dimensión en la cual el mundo de los muertos y los vivos se entrelaza y suceden este tipo de cosas tan alucinantes como estos vehículos empujados, sacados de las vías del tren. Otra de las leyendas más impactantes sobre actividad anómala que ocurre en Shane Road involucra lo que ustedes están observando en este momento: el extraño espíritu, la aparición de una niña muy cerca de estas vías ferroviarias, un espíritu que le pide a los conductores que la recojan y la lleven a otro punto. Y uno de estos testimonios fue recolectado por un investigador que pudo hablar con una mujer quien comentó que a comienzos de la década de los 2000 ella estaba conduciendo a altas horas de la noche muy cerca de Shane Road, y cuando se acercó al cruce del ferrocarril observó a una niña parada sola en medio de la noche a un costado de la carretera. Esta mujer decidió detenerse y le ofreció a la niña llevarla a su casa. Pensó que era simplemente una niña extraviada. Imagínense, en ese punto, a unas horas realmente particulares. Decía esta señora que la niña no dudó en ingresar a su vehículo, en indicarle un punto para
que esta mujer la llevara, para que esta conductora la llevara a su supuesto hogar. Y comenta esta mujer que le dijo a esta niña que se subió a su vehículo, que luego iba a hablar con su madre, a preguntarle pues el por qué la había dejado a esas altas horas de la noche ahí sola en ese punto. De acuerdo a esta mujer, la niña se subió en la parte posterior del vehículo, en los asientos de atrás, y decía que en todo momento tenía una sonrisa tranquilizadora. Cuando esta mujer la llevó al punto que le había indicado previamente esta niña, se detuvo para que este infante se bajara, y cuando volteó su mirada hacia atrás, se percató que estaba completamente sola en este vehículo, como si el espíritu de esta niña se hubiese subido a su vehículo, y cuando llegó al punto indicado se desapareció, se esfumó delante de sus ojos. Reitero, es uno de los tantos testimonios que han sido recolectados en la zona. Y finalmente, y no menos impactante, tenemos esta imagen que fue captada hace unos años por parte de un grupo de investigadores, entre ellos una chica bastante joven, quien estaba sacando fotos a altas horas de la noche en este punto en Shane Road, en San Antonio. Rastreando esta imagen, lo que se comenta es que esta chica le envió este registro fotográfico a su madre a través de correo electrónico, y cuando su progenitora la observó, quedó realmente anonadada por lo que ustedes observan ahí en pantalla. El registro fotográfico de un espectro, de un fantasma en Shane Road, en San Antonio, Texas. ¿Cuál será la inquietante realidad que hay detrás de este punto en los Estados Unidos? Un lugar en donde se suman una buena cantidad de energías que en algún momento interactúan con nosotros. Una zona en la que se entrelazan las dimensiones, el mundo de los vivos y de los muertos. ¿O simplemente se tratará de un bulo creado por los lugareños para atraer a turistas y curiosos? Desde luego, yo no tengo la última opinión. Quiero conocer la de todos y cada uno de ustedes aquí en la caja de los comentarios. No olviden que me pueden seguir a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @, tal y como lo observan en pantalla. También los invito a que sigan el perfil oficial de este canal en TikTok, @mandragoramisterios. Y hasta este punto los acompañó su servidor, Alejandro Bernal. No olvides que si disfrutaste este video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas. Eso me ayuda muchísimo. Y también te invito a que te suscribas al canal y activas la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las novedades de Mandrágora, de este espacio. Nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.